Psicólogo, está con nosotros, bueno, para analizar este tema. Conversábamos cuando lo invitamos a Entre Noticias, te decíamos que, bueno, nos interesaba conocer por qué, según el análisis en este caso tuyo, por qué estamos presenciando un discurso que cada vez se radicaliza más por parte del gobierno nacional. Vamos a partir de ese punto para luego entonces puntualizar con una de las cosas que dijo el presidente esta semana. Lo primero es empezar por las palabras. Hay que tratar de ser bastante, no escueto, pero sí preciso. Lo primero que hay que reconocer es que radicalización viene de raíz. Eso sería algo así como volver a las raíces, volver a una raíz, a una cosa común que tendría ese movimiento. El presidente no se ha visto en muchos años, yo creo, como gobernante. Él no se percibe a sí mismo como gobernante, se percibe como un líder con una misión, y esa misión es instaurar el socialismo, cosa que Fidel Castro, aún a pesar de lo muy senil que se nota, desenmascaró como el comunismo, dicho en dos platos. Ahora ese es el comunismo cubano, atención, eso no es el comunismo que dijo Marx ni siquiera, eso tienen que entenderlo los seguidores del presidente. ¿Y qué es el comunismo cubano? El comunismo cubano es una especie de entelequia conformada por un partido que se llama el Partido Comunista, unos militares que manejan los negocios y la familia Castro. Así de sencillo. Eso puede sonar brutal e incluso doloroso, y hay gente que le dice a uno, bueno, pero no se puede ser tan estricto. Pues pero así es. Cuba es una isla en donde hay 11 millones de personas capturadas por un sistema que muchísimos de ellos no aprueban, pero que ya tienen 50 años. Esto estamos hablando de casi 2 generaciones. Entonces se ha acostumbrado el pueblo, y eso lo dijo Simón Bolívar hace años, se acostumbró ya a obedecer y un grupo se acostumbró a mandar. Eso se va a desestructurar muy pronto en la medida en que la familia Castro vaya desapareciendo por razones biológicas obvias y porque no tienen ninguna sucesión posible. Castro jamás pensó en sucesores, no los tiene, y su hermano creo que tampoco. De manera que veremos desestructurar eso. La radicalización del discurso venezolano, yo no soy ni pretendo ser aquí un analista del discurso presidencial, porque habría que escuchar prácticamente semanas de discurso para tratar de entenderlo con las contradicciones con las que se maneja, por cierto, usualmente. Sí hay que entender que una vuelta a la raíz es una vuelta a la misión. ¿Y cuál es la misión? Tratar de implantar un sistema con el cual más del 70% de los venezolanos no comulga. Y acá entonces tenemos una misión antihistórica. ¿Por qué es antihistórica? Porque ese llamado socialismo, que no es ningún socialismo, ojo, no confundirlo con socialdemocracia, que es una cosa muy seria y además con muchísimos frutos en términos sociopolíticos y socioeconómicos. Ese socialismo o ese comunismo que nos ha dicho Fidel se ha implantado hasta ahora en todos los países por la fuerza. Eso no se ha hecho como proceso democrático. De hecho, el presidente lo ha dicho, tratar de hacer esto por vía democrática es muy difícil. Yo me atrevo a darle un paso más adelante. No es difícil, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque usted está tratando de que una mayoría le acepte el esquema de dominio de una minoría. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué queremos o por qué quiere un grupo llevarnos hacia Cuba? Y dice, bueno, mire, eso no es rentable para la mayoría de los venezolanos, pero sí lo es muy rentable para una minoría que va a dominar el país. Prueba está que Fidel Castro tiene 50 años en eso. Se ha perpetuado de una manera prácticamente obscena en el poder, de una manera en que eso pasará a la historia realmente como un paréntesis lamentable de la historia de América Latina, no como el heroicismo que ellos han tratado de darle ver, que si pudo haberlo tenido en algún momento liberándolos de una dictadura, los efectos posteriores completamente opacaron eso. De manera que en Venezuela lo que estamos es viendo eso, y cualquier radicalización no es más que una sinceración. Es volver a la raíz, volver a un grupo que pretendió en algún momento tomar el poder por la fuerza, no pudo hacerlo, se le opusieron las instituciones democráticas y ahora está tratando, mediante un librito, y esto aquí quisiera yo invitar muy cordialmente a la audiencia a que lo lea, es un librito, yo lo llamo un bodrio ideológico porque es realmente muy pobre, es una práctica bien lamentable, un librito que se llama El Estado y la Revolución, que lo hizo Lenin en agosto de 1917, Vladimir Lenin. Ulyanov, como realmente se llamaba, produjo este libro para tratar de llevar a forma práctica lo que Marx o lo que él entendía del marxismo. Entonces, en esa especie de esquema, él ha hecho una especie de tratadito, y ese tratadito es el catecismo de mucha de la izquierda extraviada de Latinoamérica. Y lo digo la izquierda extraviada porque hay una izquierda que encontró su naturaleza y su forma dentro de la democracia, y otra que simplemente no la ha encontrado. Y se ha dado de bruces contra las paredes de la democracia durante años y años, y no termina de comprender que el mundo moderno o evoluciona en democracia o no evoluciona. Eso es sencillo, no estamos aquí tratando de inventar el agua tibia. La democracia es una necesidad funcional de las sociedades. No es una especie de gusto ni una cosa sofisticada, es una necesidad funcional. Son realmente advertencias, porque si algo ha hecho el presidente es siempre adelantar su agenda, qué es lo que va a hacer.
y generalmente en el plano de las amenazas se concretan. Pero en sí mismo se convierte entonces en el tema de la conversación, en el tema del café, en el tema de las entrevistas, en el tema cuando quizás había otras prioridades en la agenda pública nacional. Entonces cuando asoman estas amenazas, ese en sí mismo es tanto la amenaza como el tema. Bueno, primeramente aquí hay que ser muy claro en lo que se está viendo. Hay que ver a quién le está hablando el presidente allí. Primera cosa. El presidente es un hombre habituado a las encuestas, tiene salas situacionales que le informan permanentemente y sabe que sus votantes se les están desgranando. Y le está hablando, está tratando de consolidar ese llamado chavismo duro, en ese espectro venezolano que va desde el chavismo duro hasta la oposición más radical. Él está tratando de coagular eso que se le está yendo y les está ofreciendo la agenda que ellos quieren oír. No hay que olvidar que hay un grupo de personas que les parece todavía que el presidente es muy blando, que habría que radicalizar esto aún más. Tienen toda la libertad, por cierto, de pensar así, solo que en el juego democrático es el juego de las mayorías el que se impone. Por otra parte, el discurso del presidente siempre, casi siempre se nota que es un discurso de alguien sin épica. La revolución bolivariana así llamada no tiene épica, no tiene nada en qué apoyarse. Ellos no tuvieron una jornada en las montañas como puede haberlo tenido Castro con Hubermato, una toma de Santiago, la toma de Santa Clara con el Che. No hay nada de eso. Hay un hombre que trató de dar un golpe, por cierto, una maniobra sumamente torpe en términos estratégicos, no concretó nada, bueno, fue preso y por benevolencia de otro presidente se le hizo un sobreseimiento. Esa es la historia real. No hay épica, no hay nada que radicalizar, sino simplemente tratar de imponer una agenda. Aquí no hay nada, sino, bueno, imponerle una agenda a un montón de personas hasta que esa mayoría decida que eso va a seguir operando. Porque el problema de la política es un problema de credibilidad, las instituciones son credibilidad. ¿Y cómo lo van a hacer? Usted se pregunta, bueno, ¿cómo va? Mire, en el manuscrito ese que le dije, el librito ese de Lenin, lo primero que ellos hacen o que le plantea el comunismo práctico es desestructurar las cosas, desnaturalizarlas. ¿Quieren dos grandes ejemplos? PDVSA y el Banco Central. El Banco Central, en términos reales, es un ente monetario, es un ente que regula la moneda. Eso es en todos los países, eso no es un invento de nosotros. Usted lo aísla de los gobiernos porque todos los gobiernos son pedigüeños y buscaplata, no el de Venezuela nada más, todos. Entonces se aísla al Banco Central para que la moneda se mantenga como una especie de flotante en donde se pueda manejar sin los apremios del gasto público. Eso es sencillo. Ahora, cuando usted convierte al Banco Central en un apéndice del Ministerio de Hacienda, lo convierte en una banca de inversión. Ya lo desnaturaliza, no es un ente monetario, lo convierte en un ente de inversión para los proyectos del gobierno. Entonces la moneda está atada al gasto público, ya lo desnaturalizó. PDVSA es una empresa que tiene que hacer exploración, explotación y otros negocios relativos al mercadeo petrolero. Cuando usted la pone a repartir alimentos y la convierte en Pedeval, ni la gente que está allí sabía hacerlo y tuvieron que aprenderlo a trancas y barrancas. Ni eso va a tener un resultado feliz, como no lo tuvo y como no lo va a tener. Eso es de esperarse. Usted quiere hacer la tarjeta de la felicidad, la cédula de la felicidad. ¿Para qué va a crear una estructura financiera tan compleja? Para subsidiar un gasto público, para subsidiar el gasto de las personas, el gasto corriente. Eso va a crear una estructura. A priori ya se sabe que no estamos creando nada que va a servir. A priori ya se sabe que lo que viene es simplemente un paño caliente para tapar un momento. Y así hemos vivido 11 años tapando, no hemos hecho una solución estructural. Tenemos el problema de la inseguridad abierto, ese tema está completamente abierto. El presidente no lo alude, no lo habla con su clásico discurso de andan diciendo, por ahí hablan, pero no alude que tiene un papel sobre la mesa que se llama inseguridad. Que Venezuela, si usted quiere aceptar las cifras de Briceño León, las acepta, pero las oficiales son aún peores, como él mismo nos lo aclaró. Entonces, o usted acepta lo que está pasando aquí y lo entiende, o usted simplemente vive autista, encerrado en una misión de radicalizar algo que nadie realmente entiende y muchísimos no quieren. Esta concreción que poco a poco ellos han tratado de hacer del modelo del socialismo del siglo XXI, han dicho ellos en buena medida que se ha ido construyendo con el pasar de los días, que no es un proyecto que está plenamente establecido, sino que sobre la marcha, incluso a través de la coyuntura política se han tomado decisiones. Caso, por ejemplo, el tema de las leyes de la descentralización, decisiones que han sido denunciadas como violatorias de sus derechos por quienes ejercen el poder desde las alcaldías y las gobernaciones de la oposición. Eso solo por citar un ejemplo de cómo la gente se ha ido construyendo. ¿Cómo evalúas el avance de la concreción de ese modelo del socialismo del siglo XXI, tomando en cuenta la alerta que has divulgado aquí, o sea, de cosas que son indicadores de lo que ellos han querido hacer? Bueno, eso lo puso el escritor Iser Martínez hace aproximadamente 15 años con la frase de Udomar Santos, dice, como vaya viniendo, vamos viendo. Eso es perfecto para un individuo. Ahora, como propuesta política es un símbolo de mediocridad. Usted no puede decirme a mí que usted va a ir resolviendo las cosas como se le vayan presentando. O usted tiene un cuadro de noción a priori de políticas públicas, o usted no debe hacer política.
Porque el problema de las políticas públicas, el mundo es que no solamente ha avanzado en computadoras, en BlackBerry, en Internet, no solamente en eso. La política pública ha avanzado como forma. Existen formas técnicas para abordar la pobreza, para abordar la desigualdad. Y no hemos visto nada de eso. No es simplemente que usted me diga, ah, no, cuando vayan apareciendo los problemas ya se me ocurrirá. No, usted tiene que tener una noción previa y además no es el presidente quien tiene que saberlo y en eso Venezuela tiene que educarse. Los presidentes no son personas que tienen que saber de todo y hablar de todo. Eso es un símbolo de ignorancia. Los que tienen que saber son los ministros, que son especialistas en cada área y donde uno siente la falencia de un gabinete es precisamente en eso y en una asamblea que les dirija y les controle. Eso de que usted pueda ver, que alguien le diga, yo soy el que soy, casi prácticamente una frase bíblica, porque eso es lo que le dice Dios a Moisés en las zarzas ardientes, cuando le dice, yo soy el que soy. Bueno, los demás no somos entonces. ¿O qué es lo que sucede aquí? Los ciudadanos tenemos un gobierno para que regule los problemas de la ciudadanía. Aquí no hay pueblo, aquí hay ciudadanos. Ciudadanos con carnet de membresía que se llama cédula. Aquí no es una masa ignorante o una masa anónima que usted le va a decir, el pueblo dice, y entonces, ¿quién no es pueblo? El gobierno, perdón, acusa a la oposición de no tener proyecto. La oposición acusa también al gobierno, o critica al gobierno por no tener un proyecto concreto, sino una agenda que se va elaborando de manera o adaptada a la coyuntura. El punto es, según hemos estado conversando sobre el desempeño del gobierno nacional y de la manera como el presidente Hugo Chávez conduce su discurso y cómo ese discurso tiene sus efectos. Ahora, en el caso contrario, ellos plantean 100 soluciones para el país, han venido tratando de divulgar esa agenda, lo plantean en las leyes que aspiran, sean aprobadas en la Asamblea Nacional. ¿Cómo evalúas esa promesa o ese proyecto que la oposición asegura que sí tiene del futuro de este país, para el futuro de este país? Primero quiero aludir esa frase de que la oposición no tiene proyecto. Eso es algo sumamente etéreo. Usted tiene que centrarse, eso es decir, no tiene proyecto, es como si el pueblo dice, bueno, proyecto dónde y de qué cosa. Luego además, la oposición puede tener un proyecto, pero hasta ahora ese proyecto no puede ser mucho más que un papel, porque no tiene los medios, no es gobierno. Usted no puede equiparar actores. No pueden equiparar lo que diga una persona en la calle con lo que diga un ministro. Eso no es equivalente. En términos comunicacionales, el peso específico de un ministro que tiene una cartera, empleados y una partida presupuestaria no es lo mismo que lo que puede decir un señor en la calle con toda la buena voluntad. Entonces hay que entender eso. Lo que sí puede hacer en esto, y lo está haciendo la oposición, es ofrecerle al país una panoplia de elementos para decir, bueno señores, este país tiene un montón más de creatividades que radicalizar un proceso que hasta ahora tiene 11 años, 3 gobiernos de los anteriores. Esto es, desde Pérez Jiménez a Leoni, señores, lo que estamos viviendo, y todavía me van a decir a mí como venezolano que la inseguridad es problema entonces de aquellos tiempos. 11 años después, 3 gobiernos ya.